Comer. Desde los albores de la historia, alimentarse ha sido una de las principales preocupaciones de la humanidad. Una necesidad siempre en el centro de nuestras vidas, que hoy hemos elevado incluso al rango de cultura gastronómica. Pero ¿y si comer fuera algo más que simplemente alimentarse o sentir placer? ¿Y si comer fuera también uno de los comportamientos que han contribuido a la evolución de nuestro linaje humano? Sigo masticando. ¿Qué relación tenían Erectus, neandertales y sapiens antes de la aparición de la agricultura con los recursos naturales de los que disponían para alimentarse? Esta es probablemente la zona del hogar. Las representaciones de escenas relacionadas con la alimentación humana en el Paleolítico son casi inexistentes o muy tardías. Pero desde hace una década, nuevas excavaciones arqueológicas y avances en la investigación y en las técnicas de análisis de fósiles nos han dado conocimientos sobre el comportamiento de nuestros antepasados y su alimentación. Entonces, ¿de qué se alimentaban nuestros antepasados cazadores-recolectores? ¿En qué consistían sus comidas? ¿Cómo las preparaban? ¿Cómo contribuyó su dieta a su evolución? Está bueno. Los resultados son, cuando menos, sorprendentes. La cocina en la prehistoria. En Ardèche, en el sur de Francia, Delphine Betés, arqueozoóloga, participa en una campaña de excavación en el Abri de Maras, un lugar ocupado por el hombre de Neandertal en un periodo comprendido entre hace 90.000 y 40.000 años. Estamos viendo que aunque está bastante disperso, todavía hay una pequeña concentración de huesos, y los huesos están relativamente enteros. Ese está un poco blando. El otro es mejor. Estos huesos son los restos de los alimentos de nuestros antepasados del Paleolítico. Los arqueólogos están escarbando entre lo que podría denominarse su basura. Estos desechos nos permiten formular hipótesis sobre sus hábitos alimenticios. En los niveles superiores, los más recientes, no tenemos cadáveres completos. Encontramos huesos largos y algunas patas, algunas falanges, carpos, metacarpos. Y además todas las huellas que encontramos en ellos son huellas dejadas por el hombre, con marcas de carnicería y de golpes, claramente visibles. No sabemos si estamos en un lugar donde hacían matanzas o un lugar secundario, donde venían a procesar los cadáveres una vez elegidas las mejores piezas, trayéndolas aquí para procesarlas. Los cazadores-recolectores se movían según las estaciones y los recursos disponibles. Cada tipo de hueso encontrado nos permite obtener información precisa sobre el tipo de piezas que se traían aquí para ser cortadas. 109, 43... A ver, ya lo tengo. Vale, listo. La mandíbula es muy interesante. Es una mandíbula de reno, la especie más cazada de la zona. Tenemos la pieza entera, con los premolares y los molares. Esto nos ayuda a determinar la edad, porque dependiendo de la erupción dentaria, dependiendo de cuándo han salido los molares, especialmente el molar 2 y el molar 3, podemos establecer la edad del animal. El análisis de estos restos alimentarios permite identificar las especies cazadas, la edad a la que fueron cazadas y deducir hipótesis sobre el comportamiento de los cazadores y sus preferencias alimenticias.
En el último nivel, en el tiempo que el lugar estuvo ocupado por los neandertales, tenemos algunos ciervos y megaloceros, con otras especies más grandes, como bisontes o caballos. Pero la mayoría de los animales que se cazaban y que se comían eran renos. No siempre se cazaban los ejemplares más débiles. Podían elegir adultos jóvenes, o sea, animales que estaban en plenitud física. Y también cazaban animales dependiendo de la época del año, para evitar que estuvieran demasiado delgados. Por ejemplo, cazar un macho al final del celo, nutricionalmente hablando, no es efectivo, porque durante todo el periodo de celo, el animal gasta mucha energía para reproducirse. Así que es más interesante cazar un macho joven antes del celo, porque estará más gordo, o una hembra justo antes de quedar preñada, ya que tendrá más energía que cuando va a parir. Y tampoco cazaban animales cuya carne es más magra. Lejos de ser simplemente oportunistas, los neandertales, cazadores-recolectores del marás, no cazaban principalmente los animales más fáciles de abatir, sino aquellos que podían darles mayores beneficios nutritivos a pesar de que fueran los más difíciles de matar. Por lo tanto, seleccionaban cuidadosamente a sus presas y procedían metódicamente a explotar ese recurso. Hace 100.000 años, es decir, en plena edad del hielo, el clima del Abrí de Marás era mucho más frío y la vegetación similar a la de la estepa. A diferencia de las plantas, que varían según las estaciones y el entorno, la carne era un recurso disponible durante todo el año y en todos los climas. Por eso estaba en el centro de la dieta de los neandertales en Europa. Pero la calidad del aporte nutritivo no se limita al tipo de recurso explotado. La forma de preparar y consumir la carne también juega un papel fundamental. En la Universidad de Vanderbilt, cerca de Nashville, Tennessee, Susana Herculano Oswell, bióloga y neurocientífica, se ha preguntado sobre el impacto de la cocina en la evolución de nuestros antepasados y, en particular, en la de su cerebro. Lo que tengo que hacer ahora es tratar de comer esto a la manera de nuestros antepasados. He hecho una pequeña trampa, ya que alguien ha cortado este trozo de carne para mí. Ni siquiera sé si tengo dientes para hacer esto. Y esto es... He aquí el problema. El problema de comer alimentos crudos, especialmente carne. Nuestro cerebro funciona de tal manera que nos impide tragar la comida hasta que se haya convertido en una especie de masa, como un puré en la boca. Por eso se necesita masticar mucho para llegar al punto en el que se pueda tragar. Y lo que sucede después es que ese alimento llega a mi estómago y como lo he comido crudo y no está completamente masticado y transformado en puré, solo la superficie de cada trocito de carne estará en contacto con las enzimas. Así que solo la zona de la superficie será digerida y transformada en algo que el cuerpo pueda usar como energía y asimilar como nutriente.
El resto pasará por el cuerpo y saldrá tal y como está. No será digerido y, por lo tanto, nuestro organismo no lo aprovechará. Sigo masticando. Así que requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo para obtener un poco de energía y solo de la parte exterior de los trozos de carne. Me cuesta tragarlo. Ya está. Si solo consumiéramos alimentos crudos, como las demás especies animales, entre la recogida de alimentos y su asimilación, para comer emplearíamos cada día cerca de 9 horas y media. Pero el uso del fuego permitirá derribar una barrera importante en lo tocante a la nutrición. Esta carne es muy buena. Después de la cocción, la masticación es mucho menos exigente. El fuego permite consumir alimentos duros o previamente indigeribles. También ayuda a desinfectar los alimentos. Pero sobre todo, si en el proceso de digestión los alimentos crudos solo liberan entre un 30 y un 40% de sus nutrientes, calentarlos, cocinarlos, permite al organismo transformar en nutrientes útiles y energía casi el 100% de lo que se ingiere. Lo que el fuego hace es descomponer las proteínas y todas las fibras musculares y, por lo tanto, la carne es más blanda y más fácil de comer. Las plantas nos aportan hidratos de carbono, proteínas y a veces algo de grasa. Depende de cada planta. Pero resulta que nuestra bioquímica no necesita realmente carbohidratos. Por otro lado, lo que sí que necesitamos porque nuestro cuerpo no lo puede producir son proteínas y grasas. Y es algo que asimilamos en gran cantidad con la carne. Y, oh Dios mío, está deliciosa. Está mucho mejor que la carne cruda. ¿Cuándo exactamente comenzaron nuestros antepasados a usar el fuego regularmente para modificar su alimentación? Sigue siendo objeto de debate, aunque hay cierto consenso en cuanto a que sucedió hace medio millón de años, e incluso antes. El homínido que inventó la tecnología para utilizar el fuego para modificar los alimentos fue sin duda el Homo erectus. Ese momento es muy importante, porque sabemos, gracias al estudio de los fósiles, que el cerebro humano comenzó a aumentar de tamaño hace aproximadamente 1,5 millones de años, según nuestros estudios. Para Susana, hay que establecer un vínculo entre la dieta y el desarrollo del cerebro. Lo que nuestra especie ganó cocinando los alimentos, y no solo con el fuego, sino incluso antes, simplemente cocinando alimentos en frío, modificándolos con herramientas, es la posibilidad de tener más neuronas, más capacidades cognitivas. El número de neuronas del cerebro humano se ha triplicado en el último 1,5 millones de años, y la única manera de que eso haya sido posible es con un cambio radical en la dieta que introduce el cocinado de los alimentos. Eso significa que tenemos capacidades cognitivas, la posibilidad de resolver problemas, de anticiparnos, y que utilizamos nuestras experiencias anteriores para encontrar soluciones a nuevos problemas. Y la cosa no se queda ahí. Al mismo tiempo que hay más neuronas en el córtex, tenemos un desarrollo más largo, una vida más larga. Y cuando la vida se prolonga, tenemos la posibilidad de ver generaciones yuxtapuestas.
Y eso brinda oportunidades para intercambiar información y crear una cultura. Ya no somos solo una especie biológica, sino que nos hemos convertido en una especie tecnológica, cuya cultura se ha transmitido de generación en generación. En el Abri de Maràs, Delphine Betés ha identificado con precisión una de estas primeras tecnologías específica de determinados grupos humanos. También concierne a la preparación de los alimentos. Los huesos de caza recuperados por los arqueólogos se partieron todos de forma sistemática, y no de cualquier manera. Aquí tenemos un hueso, encontrado durante la excavación. Hemos observado que se traían preferentemente los huesos con mayor densidad medular. Se trata en particular de los huesos largos, es decir, de miembros, de patas, tibias, fémures, húmeros, radios y cúbitos. En su interior veremos una gran cavidad que contiene una médula amarilla y blanca que está muy presente y que es bastante fácil de obtener una vez que se ha partido el hueso. La médula es muy importante porque es grasa y por tanto es muy útil para la alimentación, sobre todo cuando estamos en ambientes de estepa o pradera, donde no necesariamente tenemos aporte de azúcar, de glucosa, y por lo tanto metabolizaremos esa grasa y la transformaremos en azúcar. Estos huesos largos los encontramos fracturados casi sistemáticamente, es decir, que solo encontramos pedazos. Y vamos a estudiar las huellas que hay en ellos, la forma en que están fracturados, es decir, las roturas, los bordes de las fracturas, e intentaremos rastrear toda su historia a partir de este vertedero. La médula se podía buscar de forma intuitiva, sin embargo, cuando tienes huesos tan grandes como los de un bisonte, del tamaño de un hueso de vaca actual, necesitas una fuerza adicional. Delphine Betés planteó la hipótesis de que para romper eficazmente estos huesos y obtener la mayor cantidad posible de médula, los ocupantes del Abri de Maràs utilizaron elaboradas técnicas de carnicería. Estoy buscando una piedra con una forma más redonda, que no sea como esta, que tiene esta rotura. Tiene un ángulo que para lo que quiero hacer no es del todo adecuado, ya que el hueso reaccionará mejor a una forma más roma. Y así no se romperá por dentro formando pedacitos, esos pequeños fragmentos que no queremos. Lo que nos interesa es tener buenas secciones de médula sin trozos de hueso en ellas. Vale, me quedo con esta. Delphine utiliza un hueso de vaca para su experimento, muy similar al de un uro o un bisonte cazados por nuestros antepasados. Este hueso hay que partirlo, así que voy a golpearlo. Y la onda de choque que se va a generar se difundirá por el hueso y lo romperá. Bueno, hemos producido una grieta. Le voy a dar otro golpe por el otro lado para partirlo. La piedra roma hace que el corte sea limpio. Y por eso la médula sale muy fácilmente. Ahora, con este experimento, podemos ver y comparar el tipo de fractura, el tipo de astillamiento y el tipo de marca. ¿Por qué es importante llevar a cabo este experimento? Porque responde a una cuestión más general, y es saber si en los sitios arqueológicos podríamos observar una tradición en la fracturación de los huesos. Y lo que hemos descubierto es que para ciertos huesos, no para todos, existía una forma bastante sistemática de fracturación, porque los lugares donde encontramos estas marcas de percusión están localizados siempre más o menos en el mismo sitio. Y el lugar es diferente al de la fractura hecha de forma intuitiva. Por tanto, si tenemos una forma que es sistemática, diferente a lo intuitivo, podemos empezar a hablar de tradición. Y existe otro factor que añadir a la tradición, y es la transmisión gestual y la transmisión de la práctica.
Es una bonita pieza. Estoy orgullosa. Para su demostración, Delphine no se ha detenido en los resultados de su experimento. Ha buscado corroborarlos con el estudio de las prácticas de otros grupos de cazadores-recolectores. Y a pocos kilómetros del Abri de Maràs se encuentra otro yacimiento neandertal, la cueva de San Marcel. Son casi contemporáneos y ocuparon estas cuevas en los mismos periodos. Como en el Maràs, encontramos más o menos las mismas especies cazadas: bisontes, caballos, renos, ciervos. Se han hallado huesos que se fracturaban sistemáticamente para la extracción de médula. Pero observamos diferencias en la distribución de las marcas de percusión. Y esto demuestra que había diferentes maneras de hacer las cosas, pero también es una evidencia de que la actividad de fracturación de huesos formaba parte del comportamiento de intercambio y transmisión de conocimientos. Si cada grupo tenía sus propias tradiciones de carnicería y preparación de alimentos, ¿por qué no habría de ser lo mismo, por extensión, para los productos que consumían? ¿Realmente su dieta se limitaba exclusivamente a la carne? En Portugal, excavaciones recientes arrojan nueva luz sobre esta cuestión. Joao Silao, arqueólogo prehistoriador, y Ernestina Bardal García, paleobotánica, dirigen los trabajos. ¿Mejor? ¿Mejor aquí? Sí, mejor. Mejor. Al sur de Lisboa, el acantilado de Arrábida esconde varias cuevas que sirvieron de refugio hace alrededor de 100.000 años. La gruta llamada Figueira Brava, justo al lado, es en la que se realizan las excavaciones del equipo. La parte exterior, hoy derrumbada y erosionada, conserva sin embargo numerosas huellas de la ocupación del sitio. Este es el primer nivel de la ocupación, que tiene una amplia superficie y una gran cantidad de mejillones. Toda esta franja negra que vemos aquí son conchas quemadas o carbón vegetal. Esta es probablemente la zona del hogar, o una zona donde tiraban los mejillones cocidos. Por un lado está cocido y por el otro lado crudo. Y aquí es donde se refugiaban de las inclemencias del tiempo. El mar estaba a 1 o 2 kilómetros de distancia. Entre esta cueva y la costa existía una gran pendiente cubierta por el mismo tipo de paisaje que vemos hoy en esta zona. Los ocupantes del lugar habrían recogido y traído moluscos de la orilla para consumirlos. Pero en esta zona al aire libre, los estratos de ocupación han sido barridos por los elementos. Las pistas son difíciles de interpretar. El verdadero tesoro de Figueira Brava se esconde en el interior del acantilado. Al otro lado de un túnel, el equipo de Joao y Tina ha descubierto otra habitación de difícil acceso y que permanece intacta desde hace varias decenas de miles de años. Tengo que evitar quedarme atrapado con los hombros. Sí, ten cuidado ahí en la costa. Esta cueva fue ocupada y luego se llenó de sedimentos, por lo que nadie volvió a entrar aquí durante 80.000 años. Y lo fascinante es la gran densidad de restos de comida que hemos encontrado. Tina, la bolsa. Las excavaciones en esta sala han sacado a la luz
restos de comida que incluyen de nuevo huesos de ciervo y de caballo. Pero eso no es todo. Para su gran sorpresa, el equipo de Joao Silao ha hallado restos de otro tipo de alimentos, en su mayoría productos del mar. En los niveles básicos hay sobre todo mejillones y almejas. Hay pinzas de cangrejo, caracolas, lapas. En el segundo nivel tenemos principalmente tiburones y anguilas. Son los primeros vestigios de capturas de tiburones. Y en abundancia. Y en abundancia, sí. La dieta de los neandertales que vivieron aquí se componía de marisco en más de un 50%. Pescaban y recolectaban moluscos. Estos hallazgos de Figueira Brava son una de las únicas pruebas concretas de una alimentación totalmente diferente a la de los habitantes de Marás o de la cueva de San Marcel. Y eso no es todo. Tina Bardal, paleobotánica, se ha interesado por otras extrañas concentraciones de restos carbonizados hallados en el suelo de la cueva. Los restos vegetales seguidas son degradados por bacterias, hongos, etc., pues gracias a la carbonización perduran durante milenios en los sedimentos arqueológicos. Estos residuos indican que nuestros antepasados de Figueira Brava consumían ingentes cantidades de piñones. Creo que hemos analizado del orden de 3.000 o 4.000. Vamos a ver si llegamos a... Hay que llegar allí. En la meseta boscosa que domina la cueva, Tina ha encontrado la fuente de estos piñones. Figueira Brava se ocupa en el último interglacial, en uno de los momentos cálidos, similar al actual. El paisaje era exactamente igual que esto. Tenemos la misma flora. Pero era dominado por los pinos piñoneros que estaban en los cordones de dunas frente a la cueva. Si cogemos esta piña, lo que hacen los neandertales o los sapiens es recoger la piña en invierno, porque la piña está madura pero cerrada y por eso la procesan en el fuego para que por efecto del calor abra la piña, dilate y se obtienen fácilmente con un golpe los piñones, los 100 piñones, es decir, que es mucho más eficiente que recoger uno a uno por el suelo. Con lo cual, lo que nosotros hemos encontrado en Figueira Brava son los desechos de ese procesado. La nutrición que aporta el piñón es excelente, porque tiene arginina, por ejemplo, tiene cantidad de ácidos grasos de los omega 3 realmente buenos para la salud. Entonces, una cucharada de piñones es muy saludable si la tomáramos cada día para nuestra salud, y eso lo hacen los neandertales de aquí. Los restos de piñones de Figueira Brava son un hallazgo excepcional, ya que proporcionan una de las raras pruebas directas de que nuestros antepasados del Paleolítico se alimentaban de plantas. Pero la hipótesis de Tina sobre la proporción de plantas en su dieta alimentaria va aún más lejos. Para ella, se trata de una fantástica fuente de alimentos, cuya riqueza a menudo hemos olvidado hoy en día. A ojos de nuestros antepasados, este paisaje mediterráneo era ante todo una despensa.
hay viña silvestre, también hay lentisco, hay acebuche. Es una avena silvestre, que sus semillas pueden ser comestibles. Una cosa de las gramíneas es que crecen en colonias. Cuando encuentras una, es como un campo silvestre de cereal. Eso quiere decir que para recoger también es muy eficaz y muy fácil, porque solo tienes que venir y coger todas juntas. Esto es un belífera, es de la familia de las zanahorias. Se pueden encontrar en yacimientos del Paleolítico superior, como tienen un agradable sabor y además vitaminas, pues sería un complemento a esa dieta omnívora que tienen en el Paleolítico. Estos descubrimientos en Figueira Brava arrojan nueva luz sobre la dieta alimentaria de nuestros antepasados paleolíticos, y el estudio de algunos de los alimentos que consumían contribuye, además, a una visión diferente de estos individuos. Pero más allá de la hipótesis de Susana Herculano-Ussel, de la existencia de un paralelismo entre el desarrollo del cerebro y la aparición de la cocción de los alimentos, ¿pueden establecerse otros vínculos entre la alimentación y la evolución cognitiva? ¿Cómo podemos confirmar ciertas deducciones realizadas por científicos como Joao y Tina a partir de sus investigaciones de campo? El método pionero iniciado por Laura Weirich en la Universidad de Pensilvania es quizá una de las formas más prometedoras de abordar esta cuestión. Laura utiliza los avances de la biología molecular y la genética para reconstruir de forma especialmente precisa el régimen alimenticio de nuestros antepasados. Su material experimental es el sarro dental. Esto es el Sabre, un laboratorio construido especialmente para estudiar el ADN antiguo. Todo está organizado para preservar las muestras de ADN y protegerlas de la contaminación exterior. Me considero una dentista de la prehistoria. Trabajo en los museos con esqueletos del remoto pasado y les limpio los dientes. Tomamos muestras de sarro dental y las descomponemos para leer el ADN, la información genética que contiene. ¿Ves esta sustancia negra, verde o a veces blanca en la superficie del diente? Es el sarro, o placa dental calcificada, lo que buscamos. El sarro, también conocido como cálculo dental, se comporta casi como el cemento. Los microorganismos y las partículas de comida que tenemos en la boca quedan atrapadas dentro de esa capa calcárea. Liberarlos nos permite retroceder en el tiempo. Podemos analizar su ADN e identificarlos. Este es el incisivo de un individuo que tiene una buena capa de sarro. Es un espécimen ideal. Vamos allá. En el sarro de nuestros antepasados se esconde información precisa sobre sus comidas. Solo hacía falta poder extraerlo y comprenderlo. Es ahí donde entran los avances en el campo de la genética. Al descomponer y analizar estas muestras, Laura puede extraer todos los rastros de ADN que contienen. A continuación, estas firmas de ADN se comparan con las que se han recogido, descifrado y catalogado en los últimos 20 años procedentes del mundo vivo que nos rodea. Estamos limitados porque el ADN que nos sirve de referencia es el de las plantas y animales que existen en la actualidad. Y a menudo tenemos que establecer analogías para encontrar las especies que se consumían en el pasado. Hemos confirmado, por ejemplo, que estos individuos se alimentaban principalmente de caza. Caza mayor, como el rinoceronte lanudo, o caza menor, si era lo único que tenían disponible. También hemos identificado que a menudo recolectaban otros alimentos, como setas, frutos secos e incluso semillas para comer.
Gracias al sarro que se forma en capas sucesivas a lo largo de las distintas etapas de la vida, Laura Weyrich también es capaz de descifrar cómo han cambiado los hábitos alimenticios de un individuo con el paso del tiempo. Como parte de su investigación sobre los restos humanos hallados en España, en la cueva de El Sidrón, y que han sido datados entre hace 42.000 y 50.000 años, Laura y su equipo han puesto de manifiesto un comportamiento inesperado. En la cueva de El Sidrón, en España, no hemos encontrado rastro de consumo de carne, pero hay indicios de que su dieta era vegetal. Esto sugiere que los neandertales se adaptaban a los recursos que tenían a su disposición. El ADN que ha extraído Laura de algunos dientes corrobora algunas de las hipótesis de Tina Bardal. Las plantas también eran una parte importante de la dieta de algunas personas. De modo que el panorama es mucho más amplio de lo que se imaginaba hace 20 años. Y el sarro de los neandertales de la cueva del Sidrón ha proporcionado pistas aún más sorprendentes. Al analizar el ADN del sarro de un individuo de El Sidrón que tenía un absceso, descubrimos que había consumido cortezas que pueden tener propiedades medicinales. También encontramos vestigios de mohos. Sabemos que algunos de estos mohos se utilizan como antibióticos hoy en día. Son la base de antibióticos modernos, como la penicilina. Esto sugiere la posibilidad de que los neandertales los consumieran para tratar infecciones bacterianas o cosas por el estilo. Es posible que conocieran cómo tratar problemas bucales o incluso dolores estomacales, lo que sugiere que tenían conocimiento de plantas medicinales y, de nuevo, que explotaban todos los recursos disponibles en su entorno. ¿Eran nuestros antepasados capaces de comer no solo para alimentarse, sino también para curarse? Laura Weyrich necesitará otros resultados similares para corroborar este postulado. Por el momento, sus resultados son solo fragmentarios, pero su método ofrece muchas más posibilidades de desarrollo. La mayor parte del ADN que decodificamos es de origen microbiano, lo cual nos permite identificar los microorganismos presentes en la boca de los humanos. El nuevo método que estamos desarrollando busca precisamente identificar esas bacterias. Por ejemplo, si los microbios sirven para digerir la carne, podremos inferir que esa persona consumía una dieta más cárnica que vegetal. Si encontramos firmas de enzimas que ayudan a digerir la lactosa, sabremos que esa persona bebía leche. Algunos de estos microbios también pueden decirnos más cosas sobre el estilo de vida de la persona. Podrían informarnos de cómo preparaban su comida. Por ejemplo, si consumían alimentos fermentados. Pronto, estos nuevos métodos deberían permitirnos confirmar que nuestros antepasados eran capaces de consumir ciertas plantas por sus propiedades medicinales y de usar ciertas técnicas de preparación, como la fermentación, para liberar los ingredientes de sus toxinas. Pero aún queda una gran incógnita. ¿Era el sabor de los alimentos un factor a la hora de elegir sus alimentos? Un descubrimiento realizado en un yacimiento de Jordania en 2018 ha abierto nuevas hipótesis al respecto. Shubaigá, en el Levante mediterráneo, fue un asentamiento habitado hace 15.000 años por los natufienses, uno de los últimos pueblos cazadores-recolectores del Paleolítico. Se asentaron a orillas de un lago estacional, hoy convertido en un desierto. Y es posible que aquí se abriera una nueva página en la evolución humana, vinculada a la alimentación. Alrededor de los hogares que atestiguan su ocupación, Amaya Arranz, arqueobotánica, recogió restos carbonizados que enseguida le intrigaron. Desde sus primeras observaciones, se percató de la extraña presencia de semillas de cereales en lo que parecían restos de preparaciones alimenticias.
De vuelta al Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, decidió examinar los restos carbonizados con un microscopio electrónico de barrido. Le esperaba un descubrimiento sorprendente a esta escala. Podemos acercar un poquito más, para estar 100% seguros. ¿Aumento el barrido para ver la partícula? Sí, para ver la partícula al final lo que necesitamos hacer es como un barrido más o menos a 50. De acuerdo. Sí, ahí están bien para ver los poros. Vale. Este espécimen en particular es muy interesante porque tiene muchos poros. O sea, esto tiene una matriz muy característica de pan. Pan fabricado y consumido en el Paleolítico cuando aún no existía la agricultura. Esa fue la gran sorpresa de las excavaciones de Subaiga. Estaban mezclando tanto cereal como otro tipo de harinas en su elaboración. Lo que ves aquí es un resto de tubérculo, que estaban utilizando tubérculos en las preparaciones de pan. Esto todo es tejido vascular. Otros indicios recogidos en el yacimiento confirman este sorprendente descubrimiento, como las numerosas piedras de molino y morteros de piedra hallados cerca de las viviendas. En la Universidad de Copenhague, Tobias Richter, responsable de las excavaciones de Subaiga, está estudiando estos elementos con más detalle. Lo que hacemos aquí es escanear algunos de estos objetos para obtener imágenes de alta resolución de sus superficies. Combinándolas con imágenes de microscopio de alta resolución, podemos determinar para qué se utilizaban. Se puede ver la superficie, la textura y la estructura. Sí, desde distintos ángulos. Sí, con todas sus variaciones. Lo que estamos tratando de entender es cómo se utilizaban exactamente estas piedras. Si eran herramientas para moler o golpear, y qué tipo de movimientos utilizaban. Observando las marcas de la superficie de estas herramientas, podemos ver que las empleaban de diferentes maneras, con movimientos de vaivén, o movimientos circulares, o una mezcla de ambos. Eso nos permite afirmar que estos objetos son piedras de moler. También analizamos algunos de los residuos extraídos de estas piedras de moler. Y lo que podemos sacar en conclusión es que usaban estas herramientas de piedra con todo tipo de plantas, incluidos cereales. Durante las excavaciones se hallaron también cuchillas de sílex. Estas se utilizaban en la fabricación de hoces que a su vez se empleaban para cosechar plantas como cereales y otras variedades vegetales. Cuantificando la intensidad del pulido de las hojas, el número de estrías que presentan y el aspecto del filo de sílex, podemos deducir si los cereales se recolectaban cuando estaban maduros, secos o todavía parcialmente verdes. En este yacimiento en concreto podemos decir que recolectaban cereales silvestres y también otras plantas de su entorno. Así que efectivamente eran cazadores-recolectores y no cultivadores o agricultores. Amaya, por su parte, intenta redescubrir las proporciones entre cereales y tubérculos que componían los panes de Subaiga. Está utilizando ingredientes modernos que pueden ser similares a los utilizados en el Paleolítico y que le permitirán acercarse a la textura y al sabor de las preparaciones de entonces.
Este tipo de experimentaciones nos permite obtener materiales experimentales con los que comparar nuestros restos arqueológicos. Tenemos dos tipos de harinas diferentes. Por una parte tenemos una harina de cereal molida a la piedra y tenemos la harina de chufa, que representa un poco estas harinas de tubérculo que se consumían hace miles de años. Entonces vamos a proceder a mezclarlas en diferentes proporciones para poder adquirir masas de pan con diferentes texturas y sabores. Y mezclarlo con agua, tal y como estoy haciendo yo. Estos cereales tienen gluten y esto es lo que permite que las masas sean homogéneas y que podamos hacer panes podemos convertir en un pan plano, pues similar a los que podrían producir ellos hace unos 15.000 años, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los cereales que se consumían en estas cronologías eran cereales silvestres, morfologías silvestres. Están naturalmente hechas para defenderse, ¿no? La semilla esté realmente bien protegida. Entonces, el paso más importante y el que más les costaría sería el descascarillado. Estaban utilizando más de una planta de cereales y de tubérculos. Sí que no sabemos si esto responde a una razón de sabores o de preferencias culinarias. Preparar los ingredientes con ayuda de diferentes técnicas, mezclarlos y luego cocerlos, son pasos que encajan bien, todavía hoy, en nuestra definición de cocinar. Pero teniendo en cuenta la energía y el tiempo necesarios para preparar este tipo de platos, ¿cuál era el objeto de tanta elaboración? Este tipo de alimento es muy práctico, es muy nutritivo y puedes llevarte fácilmente esas calorías y almacenarlas. Hay ciertos microbios que al activarse en la masa también dan a este pan un nuevo sabor. Y este sabor, que es delicioso o se considera delicioso, pensamos que podría ser lo que alimentó una creciente demanda del producto. Y esa podría ser la razón por la que dedicaron cada vez más tiempo a desarrollar técnicas para aprovechar este recurso que les encantaba y que encontraban delicioso. Basándose en este análisis, Tobias ha elaborado una nueva hipótesis, que se añade a todas las que ya intentan explicar el nacimiento de la agricultura. Hasta ahora, la idea general era que el pan había surgido después de que se hubieran establecido los cultivos y la agricultura. Pero las pistas proporcionadas por Shubaiga demuestran que, de hecho, sería el propio producto el que habría contribuido a la búsqueda de esos ingredientes en grandes cantidades. Y esto abre la puerta a la hipótesis de que habría sido el producto el que condujo a la intensificación de la explotación de las plantas, que a su vez propició la aparición de plantas domesticadas. Los cambios en el gusto, en la alimentación, en lo que la gente encontraba sabroso y por tanto quería comer, podrían haber sido uno de los principales factores que condujeron a estos pueblos hacia la transición agraria. Como un pan de pan que tiene la masita un poco más gorda, entonces sí, un poco más, menos calor. Pero más tiempo. Sí. ¡Yujú! Está caliente. Parece bueno, ¿eh? Está bueno. Es muy dulce. Por la chufa.
En el Paleolítico, la alimentación humana era, por tanto, particularmente diversa. Lejos de la imagen de una humanidad meramente carnívora, que se ha promovido durante años, las investigaciones demuestran ahora que, en fechas muy tempranas, nuestros antepasados explotaban todos los recursos alimentarios a su alcance. Pescado, marisco, verduras y frutas silvestres, caza. El mundo natural que rodeaba a nuestros ancestros era una gigantesca despensa de la que se abastecían y cuya riqueza hoy a menudo hemos olvidado. Su conocimiento de estos productos y los métodos para prepararlos, hacerlos comestibles y conservarlos eran especialmente elaborados. Un primer paso hacia el conocimiento y la gestión de los recursos. El acto de alimentarse, múltiple y complejo, seguiría enriqueciendo a lo largo de la evolución nuestra identidad como humanos.